Bueno, en esta noche vamos a estudiar qué es la verdad. Está basado en el Evangelio de Juan. Hoy en día, en un mundo lleno de mentiras, de personas que no les gusta hablar la verdad, que quieren solucionar todas las cosas con mentira, pues Dios nos ha dado su verdad. La verdad de Dios está en su palabra. Y quiero invitarle que vaya abriendo ya el Evangelio de Juan para que juntos estudiemos la Biblia. Muy bien, se acuerda en Juan capítulo 7, versículo 45. Bueno, los principales sacerdotes y los fariseos estaban muy molestos con el Señor Jesucristo, muy molestos porque el Señor estaba en contra de ellos por las acciones que ellos tomaron aquí en la tierra. Ellos habían hecho negocio con la religión y el Señor Jesucristo, pues en varias ocasiones había ya desalojado los negocios fuera del templo. Estaban muy enojados, celosos, además los principales, y enviaron a sus alguaciles a arrestar a Jesús. ¿Se acuerda? En Juan 7:45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: miren, ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le arrestaron a Jesús? Mire, verso 46, esta fue la respuesta. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Llegaron a arrestarle, pero le escucharon. Esto fue en el día. Le escucharon y quedaron impactados con las palabras de Jesús. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito más adelante. Jesucristo estaba en Betania. En Betania estaba con María, con Marta y con Lázaro. ¿Se acuerda? Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro. Él había estado ya muerto 4 días y el poder de Dios hizo que se levantara Lázaro. Bueno, luego de eso, más adelante, fuera de la ciudad, el Señor Jesucristo hizo una preciosa oración. Esa oración está registrada en Juan capítulo 17. Esa oración preciosa que nos alcanzó a nosotros, por supuesto. Y luego de eso, subió al huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, pues el Señor le gustaba estar. Era un lugar muy especial para él. Incluso, si usted lee Juan capítulo 8, versículo 1, se dará cuenta que el Señor allí dormía. Dormía ahí, pasaba orando, descansaba allí. Era su lugar favorito. ¿Usted tiene un lugar favorito para estar cerca de Dios, en comunión con el Padre? Pues Jesús sí lo tenía. Bueno, a este punto ya era medianoche. Jesucristo sabía que había llegado la hora. Invitó a sus apóstoles a orar. Él se fue un poquito más adelante y él oró allí 3 horas intensamente al Padre. Bueno, son las 3 de la mañana entonces aproximadamente, y llega uno de sus discípulos en Juan capítulo 18, versículo 3. Es Judas. Judas había estado con el Señor 3 años y medio, pues él había tomado una compañía de soldados. Estos son soldados romanos, y también no solamente soldados romanos, sino alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. ¿Se imagina cuánto soldado para arrestar a Jesús? Bueno, esto era un complot. Todo esto ya había sido planificado por Caifás. Fue allí con linternas, era de noche, 3 de la mañana, y antorchas y con armas. Jesús estaba allí con sus 11 discípulos. Bueno, Juan capítulo 18, versículo 6, entendiendo el contexto, el Señor Jesucristo les pregunta a todas estas personas que fueron a verle, y les pregunta: ¿a quién buscáis? Bueno, ellos respondieron:
a Jesús de Nazaret. Y mira esta frase, a mí me encanta esta frase, es una frase muy interesante y le invito a estudiarla. El Señor dijo, yo soy. Yo soy en el Antiguo Testamento es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés le dijo a Jehová, si me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les diré? El Señor dijo, diles que te envió, yo soy. Es decir, que este es el nombre de Dios. Por eso en el Evangelio de Juan aparecen los 7 yo soy. Es decir, está hablando aquí nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Yo soy. Y cuando dijo esto, mire el impacto. Todos estos hombres armados, musculosos, estos hombres eran pues militares. Eran militares, eran soldados. Y retrocedieron y cayeron a tierra. Qué interesante, qué impactante esta parte. Bueno, no nos quedamos allí, sino que continuamos con la historia. En Juan capítulo 18, versículos 19 al 23, el Señor es llevado donde el sumo sacerdote Anás. Allí, en la casa del sumo sacerdote, es cuestionado acerca de sus discípulos, acerca de su doctrina, y allí empezó el maltrato físico contra el Señor. Uno de los alguaciles abofeteó al Señor Jesús sin ningún motivo. Bueno, más adelante vamos a seguir entendiendo que Anás era sumo sacerdote, Caifás también era sumo sacerdote. Esto era un poco contradictorio porque solamente Israel debía tener un sumo sacerdote. Jesucristo era una amenaza para la mafia de los sacerdotes. Quiero explicar bien esta parte. ¿Se acuerda? El Señor Jesucristo derribó probablemente 2 o 3 veces el mercado que había alrededor del templo. Era un mercado de animales y también de cambistas. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, en la ley judía, todo israelita debía presentar pues animales y sacrificarlos. Si era de mucho dinero, un toro, si no tenía mucho, tal vez una ovejita, y los más pobres, palomitas. Ahora, eso era el sacrificio, pero para presentarlo delante del sumo sacerdote debían ser inspeccionados, que no tengan ningún defecto según la ley. Entonces aquí está la trama, porque los inspectores eran contratados por los sacerdotes y siempre buscaban errores en los animales. Le faltaba esto, le faltaba esto otro, y la mayoría de veces rechazaban los animales que iban a ser sacrificados. ¿Cómo funcionaba entonces? Todo el negocio alrededor del templo tenía animales ya aprobados por los inspectores. Entonces, la mayoría de israelitas se veía en la obligación, bueno, o en la necesidad de ir y comprar allí. Los extranjeros también llegaban allí. Recuerde, israelitas en todo el mundo debían cambiar sus monedas allí, por supuesto a tasas de interés muy altas, de cambio muy altas. Y bueno, usted se imaginará qué corrupción había en ese lugar. El Señor había derribado eso, como le dije, como 3 veces. Ahora, era una amenaza el Señor Jesucristo para todos ellos. Se les llamaba los bazares de los hijos de Anás. Era toda la familia involucrada. Esta frase, los bazares de los hijos de Anás, es una frase de los historiadores, bueno, no bíblicos, pero así se los describía. Ahora, en Marcos capítulo 14, el Señor Jesucristo es llevado de la casa de Anás a Caifás. Allí va a haber un concilio. Ese concilio es para juzgar al Señor Jesucristo. Esto es muy raro porque los juicios, como en todo país actualmente y en la antigüedad, se hacían durante el día. Israel estaba dormido.
El pueblo estaban dormidos todos, pero no, había un grupo, hermanos queridos, había un grupo, los amigos de Anás y Caifás, los dueños de los mercados de animales, los cambistas, todas estas personas estaban en un concilio y en un concilio para acusar al Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 14, versículo 56 dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. ¿Por qué? Porque eran falsos. Es interesante ver cómo un religioso puede ser una persona muy malvada. Los fariseos eran conocedores de la ley antigua y en Éxodo capítulo 20, uno de los 10 mandamientos es, no darás falso testimonio. Ellos quebrantaban la ley por sus propios intereses. Esto es la religión falsa, queridos hermanos. La religión que es solamente de título. Bueno, avanzamos, capítulo 14, verso 61, Jesucristo, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y mire la respuesta de Jesús. Yo creo que nos da aliento, nos anima y nos da mucha fe en Jesucristo. Dice, Jesús le dijo, yo soy, otra vez, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor Jesucristo dijo la verdad. Ahora, versículo 63, entonces el sumo sacerdote, indignado este hombre, dijo y rasgó sus vestiduras, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Verso 64, habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, condenando al Hijo de Dios, condenando al bendito del Padre, declarándole digno de muerte. Ahora, esto es muy tramado, amados hermanos. Los israelitas no podían dar muerte a nadie, aunque la ley lo pedía. El imperio romano les había quitado este derecho, así que ellos tenían un plan. Este plan era llevarle donde Pilato. Y mira el maltrato, verso 65, mira el maltrato a nuestro Señor, a su Señor. Así le trataron al Rey de los siglos, así le trataron al Hijo de Dios. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofeteadas. Eran ya las 5 de la mañana. A esa hora, Israel todavía estaba aclarando ya, muchos durmiendo tal vez. A esa hora, versículo 1 de Lucas 23, el otro evangelio, dice, levantándose entonces, mire cuánta gente, toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato. Todos estos hombres perversos, corruptos de Israel, que utilizaban la religión como fuente de ganancia, este grupo llevaron a Jesús, montoneros, delante de Pilato. Ahora, no quisieron matarle ellos, porque por dos razones. Número uno, la que ya mencioné, no tenían el derecho de matar a Jesús, pero también ellos tenían miedo del pueblo, por eso lo hicieron a esa hora de la madrugada, tenían miedo del pueblo porque Jesús había sido recibido como rey, ¿se acuerda? Con los ramos, las vestimentas en el suelo para que caminase Jesucristo y entró en un pollino de asna, ¿se acuerda? El Señor Jesucristo era una amenaza para ellos, ellos tenían todo planificado y van a presionar a Pilato para que decrete la pena de muerte a Jesús. Entonces Jesús es llevado a Pilato
Estamos ya en Juan capítulo 18, versículo 28. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, un lugar muy imponente, un lugar donde gobernaba Pilato. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Qué hipócritas, la verdad, muy hipócritas. Ellos no querían contaminarse con el pretorio, con aquellos gentiles, pero no se daban cuenta que ellos eran contaminados por el pecado que tenían. No se daban cuenta de la contaminación espiritual que tenían por dentro. No se daban cuenta porque tenían un corazón muy duro. Y decían, no me voy a contaminar para poder comer la Pascua. Todos los años se celebraba la Pascua. ¿Qué significa Pascua? La palabra Pascua significa pasar por encima. Hace 1500 años, hablando desde esta época en la que estamos leyendo, Israel estaba esclavo en Egipto, ¿se acuerda? Y el Señor estableció un juicio para todo Egipto, incluyendo ahí los israelitas. El juicio era que debían morir todos los primogénitos. Pero el Señor, en su infinita misericordia y su amor para con su pueblo, les dio un mandamiento. Ellos debían sacrificar un cordero, y con la sangre de ese cordero iban a manchar la puerta de sus casas, ¿se acuerdan? Lo hicieron, vino el ángel y pasó por encima de esas casas. Pascua, pasar por encima. En inglés es Passover, pasar encima. Hermanitos, el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Él era el Cordero de la Pascua y ellos eran quienes estaban sacrificando a este precioso Cordero que murió en la cruz para salvarnos. Ya no manchando cada uno la puerta de su casa, sino que Jesucristo manchó el madero de la cruz para salvarnos. ¡Qué maravilloso! Gracias al Señor por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Luego, versículo 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y mira la respuesta de ellos. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Verso 31, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Bueno, Pilato, como un gobernador, conocía la ley civil, era muy preparado este hombre porque le pusieron en este cargo y él tenía que decidir sobre la pena capital en contra de Jesús, pero tenía que hacer todas las preguntas necesarias. Él quería que ellos mismos tomen la decisión y le juzguen, pero ellos estaban empecinados en matar a Jesús. Ahora, Poncio Pilato, para conocerle un poco, era un prefecto o gobernador de Judea. Comúnmente se le llamaba procurador y tenía a cargo el ejército pretoriano, los soldados. Además de eso, la tributación, los impuestos que eran cobrados por los publicanos, judíos que cobraban a su propia gente, eran odiados de estos. El poder de la vida y de la muerte de sus propios súbditos y nombrar el sumo sacerdote, y no solamente eso, por eso fueron donde él, decidir sobre los casos de pena capital. Ahora, Pilato va a interrogar a Jesús
Y tome en cuenta esto, es política, lo que estaba pasando allí. A Pilato no le convenía un informe desfavorable de los sumos sacerdotes al César. Tenía que mantener una paz con los sacerdotes porque habían tenido un cierto poder en el Imperio Romano y no quería tener problemas con el César. Por otros asuntos ya había tenido problemas y no quería que se agranden más los problemas. Ahora, lo que nos interesa, Juan capítulo 18, versículo 33 hasta el 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Y mira estas palabras tan bonitas. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Tremenda conversación. Ahora, mira el verso 38 y de aquí el título del estudio en esta noche. Dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Bueno, qué buena pregunta. La verdad es un hombre muy inteligente y luego que Jesucristo le dijo todo lo anterior, él se preguntó, ¿qué es la verdad? Hermanos queridos, yo creo que nunca antes Pilato estuvo tan cerca de la salvación, porque el Señor predica y enseña a todo hombre. El deseo de Dios es salvar a todos, incluso a las personas más malas que nosotros conozcamos. Pues el Señor, en su infinito amor, quiere entregar la verdad a todo hombre. Pilato hizo la pregunta precisa, la pregunta inteligente, al más indicado ser que existe en todo el universo. Él estaba preguntando al gran yo soy. Pero lo que hizo Pilato provocó una desgracia eterna en Pilato. Lo que hizo Pilato hizo que se condene en el profundo infierno. Lo que hizo Pilato, amados hermanos, hizo que él se arrepintiera toda su eternidad, porque somos seres sempiternos, tenemos un inicio, pero lamentablemente para los que se condenan va a haber un infierno eterno. Pilato se va a lamentar toda su eternidad por lo que hizo. ¿Qué hizo Pilato? Mira el verso 38. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Bueno, se dio cuenta Pilato que no había ningún delito, pero piensen esto, amado hermano. Él preguntó qué es la verdad, pero hizo lo que mucha gente hace comúnmente y no se da cuenta. ¿Qué hizo? Hermanos, él fue indiferente al conocimiento de Dios. Hizo una excelente pregunta, pero no se interesó por la respuesta. Él fue indiferente al mensaje de Dios. Y hoy en día hay mucha gente inteligente, hay mucha gente que es pensante en las cosas y tal vez se interesa en algo en las cosas espirituales, pero no se interesa realmente en el mensaje de Dios. Y muchas personas, lamentablemente, por no conocer el mensaje de Dios, por no conocer la verdad de Dios, se van a condenar. Qué tristeza.
porque no quieren dar su tiempo, no quieren dar su tiempo para entender la verdad de Dios. Muchas personas hoy en día dicen que creen, pero no quieren conocer la verdad. No quieren conocer. Muchos se conforman con su propia verdad. Y usted escuchará, y esto es muy común, probablemente en nuestra vida pasada dijimos esto, y muchos de nuestros familiares y conocidos lo han dicho. Yo soy una buena persona. Yo no me meto en la vida de nadie. Yo no tomo, yo no fumo. Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Yo soy una buena persona. Esa es la verdad para muchos. Pero yo quiero preguntarle ¿a usted realmente le interesa conocer la verdad de Jesús? ¿Está abierto su corazón? Porque si está abierto el corazón, van a estar abiertos nuestros oídos, van a estar atentos ante la verdad. Sí, amado hermano, cuando nosotros abrimos el corazón, vamos a estar dispuestos a escuchar a Jesús. Me estoy acordando del libro de Isaías. En el capítulo 1 dijo el Señor: oíd cielos, oíd tierra. ¿Por qué? Porque Jehová ha hablado. Cuando Dios habla, nosotros debemos escuchar. Nosotros no vamos a escuchar cuando estamos hablando. Por eso es importante poner atención. Porque cuando ponemos atención y cerramos nuestra boca para no hablar, vamos a escuchar lo que dice Dios. Y lo que dice Dios es la verdad. Ahora, vamos a volver al capítulo 18, versículo 37 para analizar esto porque es muy interesante. Dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y mira lo que dice: para dar testimonio a la verdad. Y debemos preguntarnos en este punto del estudio, ¿qué es el testimonio? El término testimonio aparece 33 veces en el Evangelio de Juan. Pregúntese cuántos capítulos tiene Juan, revíselo rápidamente y se dará cuenta que más de una vez por capítulo, amados hermanos, más de una vez por capítulo aparece la palabra testimonio. Eso significa que el libro de Juan, el Evangelio de Juan, es el libro del testimonio. Ahora, mire lo que dice capítulo 5, versículo 36. Mire lo que dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ojo con esto, el testimonio. Bueno, implícitamente Juan el Bautista dio testimonio. No solamente Juan el Bautista, sino Jesucristo. Pero aquí específicamente en el versículo 36 dice que las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra dieron testimonio que fue enviado del Padre. Hermanos queridos, esta es la verdad. Esta es la verdad. Este es el testimonio de la verdad, que Dios el Padre envió a Jesucristo. ¿Cómo sabemos? Las palabras, las obras, en este caso las obras que Jesucristo hizo aquí en la tierra, dan testimonio de Jesús. En el libro de Juan aparecen 7 milagros maravillosos. Esas señales dieron testimonio que Jesucristo es el Hijo de Dios, fue enviado por el Padre. Ahora, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Mire, el Padre Celestial también dio testimonio. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, pero el Padre dio testimonio de Jesús. ¡Qué maravilloso! Es decir que, amados hermanos, tenemos el testimonio
de las obras de Jesús aquí en la tierra, cuando vino aquí, tenemos el testimonio del Padre. No solamente eso, capítulo 5, versículo 39, dice allí: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Y estas escrituras, que son en aquel tiempo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos, esta escritura, ellas son las que dan testimonio de Jesús. Qué maravilloso. El Antiguo Testamento dio testimonio acerca de Jesús. Ahora, el profeta más respetado de los israelitas fue Moisés, como lo fue Elías. Pero dice allí: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan capítulo 5, versículo 46 y 47. La palabra del Antiguo Testamento, los escritos de Moisés, Moisés mismo, dieron testimonio acerca de Jesús. Ahora, capítulo 8, versículo 14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Verso 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Qué maravilloso. El Padre da testimonio, el Hijo da testimonio, pero también el Espíritu Santo da testimonio. Capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu, mira esta expresión, Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dios dando testimonio de la venida del Hijo de Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las Escrituras del Antiguo Testamento, Moisés. También vimos las obras de Jesús dando testimonio acerca de Jesús. Esto es la verdad. Los apóstoles. El Señor Jesucristo les dio una promesa y les dijo en Juan capítulo 15, verso 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los apóstoles también lo hicieron. El mismo escritor en Juan capítulo 19, versículo 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Quien dio testimonio de la verdad fue el que escribió el Evangelio de Juan. Así que, qué bonito tener una Biblia. Qué bonito tener una Biblia en nuestras manos. Este es el testimonio. Este es el testimonio que Jesucristo vino a la tierra para salvarnos. En verdad, es el testimonio. ¿Lo cree? ¿Cree ese testimonio de la palabra de Dios? ¿Necesita más testimonio que este? Bueno, ¿quién está de parte de la verdad? Debemos preguntarnos eso, porque en el versículo 37 dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y mira lo que dice aquí, y ponga mucha atención. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace? ¿Cómo sé que una persona está de parte de la verdad? ¿Cómo sé que una persona realmente está en la verdad? Porque hoy en día muchos reclaman la verdad, pero debo preguntarme, ¿quién es de la verdad? Y la respuesta de la palabra de Dios es que una persona está de parte de la verdad cuando oye la voz de Jesús. Si usted oye la palabra de Jesús, oye la voz de Jesús, usted va a estar en la verdad. Pero si a usted no le interesa la palabra de Jesús, le parece aburrido, le parece insignificante,
pues nunca va a conocer la verdad. Podrá estar en un lugar donde mucha gente escucha la verdad, pero si usted no pone atención, si usted no oye la verdad, no oye la voz de Jesús, nunca va a estar de parte de la verdad. La pregunta entonces es, ¿qué es la verdad? Y el Evangelio de Juan nos va a dar una respuesta, porque esto se pone más interesante. El término verdad en el Evangelio de Juan se repite 98 veces. 98 veces. Divida, amado hermano, 98 para el número de capítulos y usted se quedará impresionado. ¿Cuántas veces por capítulo el Señor ha revelado la verdad? 98 veces. Jesús estaba lleno de la verdad. Mire, Juan 1:14. Vamos a pasar rapidito por algunos textos bíblicos. Juan 1:14. Y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Y de qué estaba lleno Jesús cuando vino aquí a la tierra? ¿De qué estaba lleno? Estaba lleno de gracia y de verdad. Qué maravilloso. Por eso nosotros necesitamos tener una relación con Jesús. Necesitamos conocer a Jesús, porque Él tiene gracia, tiene regalo, tiene bendición, y no solamente eso, tiene verdad. ¿Alguien quiere conocer la verdad? Necesita conocer a Jesús. Capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, eso es la ley que tenían los israelitas y la tenemos nosotros, se llama Antiguo Testamento, fue dada por Moisés, por medio de Moisés, pero la gracia, escúcheme muy bien, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, si alguien quiere realmente conocer la verdad, necesita a Jesús. Capítulo 14, versículo 6. Mira esta declaración preciosa. Juan dijo esto, escribió esto, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Y qué más es Jesús? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para llegar al cielo, la vida para tener vida eterna está en Jesús. Pero ¿quién realmente es Jesús? Jesucristo es la verdad. Él mismo es la verdad. Él se proclamó como la verdad y necesitamos, amados hermanos, a Jesús. Necesitamos a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Nadie puede llegar a los cielos. Nadie puede llegar ante la presencia de Dios si no pasa por Jesucristo. Él es el puente seguro, es el camino seguro que nos lleva a los cielos. En Juan capítulo 16, versículo 14, dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles, cuando Él estaba allí antes de su muerte y resurrección, pero cuando venga el Espíritu de verdad, mire otra vez esta expresión, Espíritu de verdad, esta es la promesa. Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo iba a guiar ¿a quiénes? A sus apóstoles a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo guió a los apóstoles a toda la verdad. Mire, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra, amados hermanos de Dios, es verdad y es la única que nos puede santificar. La gente toma cursos de meditación, toma citas con los psiquiatras, bueno, hace muchas cosas, quiere quitarse el estrés de su vida, quiere apartarse de las cosas malas por su propia cuenta y no va a poder. El único que nos puede ayudar y apartarnos de lo malo, pues no es la religión, sino Jesucristo. La palabra de verdad nos ayudará a santificarnos. Santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. Juan capítulo 20, versículo 31. Si a usted le interesó el Evangelio de Juan, dice, qué bonitas palabras del Evangelio de Juan, cuánta sabiduría de Dios. Pues le invito a conocer el propósito del libro de Juan. En Juan capítulo 20, versículo 31, puede usted subrayar, dice, pero estas cosas se han escrito. El Evangelio de Juan, lo que está escrito allí, ¿para qué? ¿Para qué se escribió Juan? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Dónde encontramos la verdad? ¿Dónde la encontramos? En este mundo lleno de mentiras. Bueno, nosotros encontramos la verdad en la palabra escrita. Por eso nosotros estudiamos todos los días el Evangelio de Dios. Estudiamos la doctrina de Dios. Allí, en la palabra escrita, está la verdad. La verdad nos libra del pecado, amados hermanos. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y es muy interesante este pasaje de Juan capítulo 8, porque había unos judíos que escucharon a Jesús. Yo estaba investigando y en el contexto no aparece milagros. Es decir, que estos judíos no creyeron por los milagros, sino que estos judíos, estos que estuvieron allí, creyeron porque habían escuchado a Jesús. Porque la palabra de Jesús produce fe. Ahora, ¿qué les dice el Señor Jesucristo a estas personas? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y quiero aclarar algo en este punto del estudio. Si una persona cree en Jesús, no significa que es un verdadero discípulo. Esta gente era religiosa, eran judíos. Desde pequeñitos aprendían los 10 mandamientos, los salmos, la ley antigua. Ellos lo sabían de memoria incluso. Pero ellos necesitaban hacer algo para ser verdaderos discípulos de Jesús. Debían permanecer en su palabra, en la palabra de Jesús. Y así podrían ser verdaderos discípulos. Hoy en día mucha gente dice, yo creo, yo tengo fe en Dios, mi Dios todopoderoso, dicen muchos. Si Dios quiere, mucha gente lo dice. Bueno, está muy bien, pero necesitan conocer la palabra de verdad para ser verdaderos discípulos, la palabra de Jesús. Versículo 32, porque ellos no lo conocían, no conocían esto, Jesucristo les dice, y conoceréis, tiempo futuro, la verdad, y que iba a ser la verdad con ellos. Mire, amado hermano, esto es palabra verdadera de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente la verdad de Dios podrá hacer libre al hombre. Hoy en día muchos políticos, muchas personas famosas dicen, y conoceréis la verdad, y la verdad os dará libres. ¿Ha escuchado esto? Es muy famosa esta frase, pero ellos no entienden cuál es la verdad de Dios. Bueno, usted la está conociendo. La verdad de Dios nos hará libres, ¿pero de qué? Bueno, vamos a verlo, porque ellos no entendieron. Ellos no entendieron. Cuando les dijo, seréis libres, ellos se molestaron y dijeron lo siguiente, verso 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Bueno, ellos eran mentirosos. Todavía no ha hecho nada la verdad en ellos, por eso mentían. Porque ellos sí fueron esclavos, amados hermanos. Fueron esclavos de Egipto, Babilonia, Medo-Persa, Persa y también de Roma en ese momento. Eran esclavos. Pero Jesucristo se estaba refiriendo a otra esclavitud. Verso 34, Jesús les respondió. Y mira esto. De cierto, en verdad, os digo
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta es la verdad, amados hermanos. Esta es la verdad de Dios. Que el hombre que peca, que el hombre que fornica, tiene relaciones ilícitas, que tiene malos pensamientos, que codicia muchas cosas, que es mentiroso, que es ladrón, que es avaro, que no respeta a sus padres, etcétera, etcétera, si ha cometido pecados, amados hermanos, es un esclavo del pecado. Y solamente la verdad, versículo 32, hará libres. Por eso necesita el mundo entero conocer la verdad, para que la verdad los haga libres. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué precioso! Salvación. ¿Pero cuándo? Cuando escuchamos la verdad, cuando creemos en la verdad, cuando creemos en el santo evangelio de Dios, vamos a ser garantizados con ese Santo Espíritu en nuestra vida. Por eso en Marcos capítulo 16, versículos 15 y al 16, Jesucristo, cuando ya es resucitado, nos envía con este mandamiento. Miren, y les dijo: id por todo el mundo, vayan por todo el mundo. ¿Y qué nos manda predicar el Señor? Pues la verdad. Y predicad el evangelio a toda criatura, al vecino, al amigo, a la persona de trabajo que está con nosotros, al compañero en la universidad. Prediquemos el evangelio, prediquemos. Versículo 16, el que creyere, eso tiene que hacer la persona que ha escuchado la verdad, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, mire el resultado de no aceptar la verdad, será condenado. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su verdad que vino a darnos a nosotros, y está escrita allí en su Biblia. ¿Qué debemos hacer con la verdad? Bueno, la verdad es que Jesucristo vino, la verdad es que Jesucristo murió en la cruz, resucitó para salvarnos. La verdad es que nosotros debemos creer y obedecer bautizándonos, pero ¿qué debemos hacer con la verdad? Quiero mostrarle algunas cositas. Juan capítulo 4, versículo 41. Dice allí: y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Qué hay que hacer? Pues creer. Verso 30 del capítulo 8. Hablando él estas cosas, ¿qué hicieron muchos? Muchos creyeron en él. Pero mire Juan capítulo 9, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿sabe quién es este hombre? El ciego de nacimiento. Jesucristo sanó milagrosamente a un ciego de nacimiento, tomó tierra, puso saliva suya y le colocó ojitos, creó ojos en este hombre. Y cuando le halló, porque le habían expulsado, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mira esta pregunta tan profunda. Y quiero preguntarle a usted en esta noche: ¿usted cree en el Hijo de Dios? ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios que fue enviado por el Padre? ¿Usted lo cree? Y este hombre, ¿sabe lo que dijo? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? ¿Quién es? Y mira estas palabras, qué preciosas, a mí me encanta. Versículo 37. Le dijo Jesús: pues le habéis visto. Qué maravilloso. Aquel que no podía ver, estaba viendo a su Creador frente a él. El que habla contigo, él es. Y mira lo que hizo el ciego. El ex ciego, porque ahora veía, y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Qué maravilloso, qué maravilloso. Este es el resultado de la verdad, que las personas crean, que reconozcan a Jesucristo como el Señor.
Es decir, que Él manda, que Él nos gobierna, que Él es nuestro creador, ser espiritual que domina nuestra vida. Y no solamente eso, al final, mire, y le adoró. Este término le adoró significa poner el pecho literalmente en el suelo. Eso hizo este hombre. Adoró al Señor Jesucristo. Usted lo ha hecho. Usted cree en el Señor como el Hijo de Dios. Usted está dispuesto a adorar a Dios. Le invito a hacerlo. En Juan capítulo 11, un poquito más adelante, el Señor Jesucristo estaba en la región donde Juan bautizaba, al fondo, en el río Jordán, por allá, y se demoró cuatro días a propósito, y Lázaro ya había muerto, estaba hediondo, ya su cadáver, y Jesucristo llegó y tuvo una conversación con Marta. En el capítulo 11, versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Bueno, y mire la respuesta de Marta. Marta es muy inteligente y a este punto muy espiritual, porque en el verso 24 Marta le dijo, mire, yo sé, conocimiento, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Qué interesante la fe de Marta, fe en la resurrección. Verso 25, le dijo Jesús, y mire, este es el quinto gran yo soy del Evangelio de Juan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, qué maravilloso, aunque esté muerto, vivirá. Qué maravilla. El Señor nos bendice tanto. Nos da tantas bendiciones. Alabamos a Dios en esta noche, porque Él ha pensado en nosotros para perdonarnos, para resucitarnos en aquel día. Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Usted cree en el Señor? Le pregunto, ¿usted cree en el Señor? La otra pregunta, verso 26. Aquel que vive, ¿usted vive para el Señor? Hay mucha gente que solamente cree, pero si usted realmente quiere vivir eternamente, tiene que vivir para el Señor. Tiene que vivir para el Señor. El que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¡Qué maravilloso! ¿Crees esto? Hermano querido, ¿crees esto? Hermanita, ¿crees esto? Que el Señor Jesucristo murió por nosotros, que vamos a resucitar. ¿Creemos esto realmente? Le invito a creer, de todo corazón. No importa si usted lleva 20 años en la iglesia. La pregunta es, ¿cree realmente esto? Verso 27 le dijo, sí, Señor, Martita. Marta dijo esto, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. ¡Qué maravilloso! El Hijo de Dios y que has venido al mundo. Marta es muy especial. Marta es maravillosa. Pedro dijo lo mismo. Tú eres el Hijo de Dios, eres el Cristo. Pero le reveló el Padre a Marta. A Marta le reveló su fe. Lo dijo por sí misma. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Yo he creído. El Hijo de Dios y que has venido al mundo. Esta es la verdad, amados hermanos. Hay que confesarla, hay que decirla. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Así somos nosotros. Real sacerdocio, amén. Gloria a Dios. Nación santa, alabado sea Dios, así es. Somos la nación santa de Dios, pueblo adquirido por Dios. Sí, Señor. Y muchos dicen amén. ¿Pero para qué? ¿Para qué somos todo eso? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Amados hermanos, nosotros recibimos todas esas santas bendiciones, todos esos privilegios, somos parte de esa nación santa, pero ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes del que nos llamó, anunciemos esas virtudes, proclamemos a la gente el amor de Dios, la verdad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, es un salmo, el Salmo 116, creí, por lo cual hablé. Hermanos queridos, ¿cuándo vamos a empezar a predicar? ¿Cuándo realmente vamos a empezar a predicar? Según el versículo 13, que es el Salmo 116, es cuando nosotros empecemos a creer. Si nosotros creemos de corazón, si nuestra fe aumenta, si realmente creemos, vamos a hablar, vamos a hablar. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Finalmente, para todos aquellos que todavía no se han decidido, 22:16 de Hechos. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Le invito, amigo que me está escuchando, amiga que me está escuchando, te invito, joven, has escuchado la verdad. Levántate, bautízate y lava tus pecados para que Dios te perdone, para que obedezcas la verdad. Invoca el santo nombre de Dios. Este es el llamado en esta noche. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Tengan una bonita noche.